región simplemente hay 8 países que han iniciado un proceso de planificación políticas en un programa de acción, de los cuales algunos han repetido, como en el caso de Brasil, ya tenemos el tercer plan nacional, en el caso de Ecuador, que se incorporó en una política pública más amplia. ¿Ha servido o no ha servido? Eso es, ¿sirven o no sirven? Y muchas veces nos damos cuenta que no sirven si los planes, la política de interés humano no hace parte de un proceso de planificación normal de una administración. Si es algo aparte, olvídate. El proceso de cómo tú insertas esa política que tú discutes con todos los actores a niveles más directo, concreto de esas necesidades, si no se transforma en una acción, digamos, de parte de esa opción política que en un momento determinado tiene un gobierno, difícilmente vamos a avanzar. ¿Cómo insertamos esa política de derechos humanos en la política real de una administración? Eso es, porque si no, no es. Y eso significa recursos, eso significa fortalecer institucionalmente, eso quiere decir educación, eso hace parte de la política del ayuntamiento global. Se va a revisitar cuando se presentan los informes, las distintas líneas de acción, pero también cómo ha respondido en esto. Entonces esos son, creo que los elementos claves. Una agenda de derechos humanos es una agenda de manejo de conflictos, sin duda alguna, porque todo surge de ahí. Y una buena planificación, especialmente tener ciertos mecanismos en los cuales son participativos a ultranza, me parece que puedan manejar el conflicto de una manera más acorde y con menos conflictividad. La habilidad justamente está en la respuesta que tienen las autoridades. Y vemos muchas veces que hay planes que no tienen recursos. Entonces, si no hay recursos, simplemente es usando la bandera. O sea, nosotros hacemos mucho énfasis en la participación y en los recursos. O sea, un plan que no haya tenido un proceso participativo, evidentemente va a ser un plan que va a coger en cualquier momento y va a crear más conflictividad de otra cosa. Y si no hay recursos, peor todavía. O sea, no hay posibilidad de ver realidad en algún momento aquellas situaciones. Las políticas de derechos humanos conllevan necesariamente, y eso ya no es retórica, una priorización de recursos. Autonomía local, hacer políticas públicas, pero desde luego para hacer políticas públicas hace falta tener suficiente capacidad para hacerlo. En general está habiendo un retroceso. 2, disponibilidad de recursos. Segunda condición, me parece que es evidente, ¿no? Hay que tener medios adecuados, ¿no? Hay que tener autonomía, recursos y medios adecuados. Eso también depende en gran medida de lo que quiera hacer un municipio. Capacitación de nuestro personal. Por ejemplo, una realidad que estamos teniendo que nos preocupa mucho, que son las redadas, las actuaciones policiales utilizando criterios étnicos. Una persona negra corriendo, detención, ¿no? La policía lo que dice, no hay racismo, no, redada imposible. Los colectivos lo dicen, ahí nos pasa, nos sentimos, tenemos esa percepción, ¿no? Y hay una resistencia tremenda a introducir medidas en ese sentido. Por ejemplo, una medida que contemplamos en nuestro plan, que es muy sencilla, que es para tener estadísticas en los reportes de cada actuación policial, indicar la etnia. Dicen, no, eso es discriminar, eso no podemos hacer. Que es lo que nos permite también evaluar y poder valorar, ¿no?, la intervención en muchas cosas. El fortalecimiento institucional con la relación con la sociedad civil. Creo que no tiene que ser simplemente una relación de información y de rendición de cuentas. También de codiseño, de compromiso, y ahí una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, pero creo que eso es señal de salud y de buen fortalecimiento institucional como condición, ¿no?, para hacer políticas públicas que tengan impacto, ¿no?, que no sea simplemente una acción desde arriba, ¿no?
para hacer un seguimiento real, unos indicadores en materia de cumplimiento de derechos humanos, indicadores que no pueden ser cuantitativos. Los indicadores únicamente cuantitativos encubren muchas veces prácticas de postureo. Y por último, nosotros tenemos dudas sobre la creación de mecanismos específicos de derechos humanos. Es fundamental la transversalidad, una estructura transversal de participación de todas las áreas de gobierno, una estructura de participación de sociedad civil, pero no mecanismos que de alguna forma especialicen los derechos humanos como si fuera una materia más, ¿no? Sino que atraviesen el conjunto de la administración. Bueno, en todo caso, esa es nuestra opción. Creo que el fortalecimiento institucional, entendido en este sentido, es una condición para el avance de las políticas públicas de derechos humanos. Entiendo que la única garantía que podemos tener para los derechos humanos es el empoderamiento de la sociedad, es empoderar a la sociedad de los derechos humanos. Es muy difícil pensar que nosotros desde el Estado vamos a imponer los derechos humanos. Necesitamos necesariamente que sea la sociedad la garante de esos derechos humanos. Y me gustaría plantear que en realidad los derechos humanos son la pregunta incómoda que le hacemos a las políticas públicas, al resto de las políticas públicas. Y obviamente que la ciudad es una construcción dinámica social y política, económica, ¿no? Donde cada decisión que tomamos da derecho o no a la ciudad por parte de la sociedad. Cuando tomamos decisión de construcción, la política sobre derechos humanos tiene que estar allí consultando el bueno, pero este refugio, y también planteo un caso concreto que nos pasó en Montevideo hace poco, este refugio para la ciudadanía, para que se tome el colectivo, desde el punto de vista de género, ¿sirve o no sirve? Y cuando la asesoría de género, para la igualdad de género, lo vio, dijo, no, esto no es una ciudad segura para las mujeres, sirve para no mojarte, sirve para poder ver cuando viene el colectivo, tiene artefactos de Smart City muy lindos donde uno puede calcular el tiempo que demora el colectivo en venir, pero está tan cerrado que en la noche puede terminar siendo peligroso. Y tiramos para atrás una licitación. Cada política que se construye desde las ciudades, obviamente desde el Estado Nacional, tiene que tener esa pregunta incómoda de los derechos humanos. La estrategia que estamos utilizando en Montevideo ahora, comenzamos con género. Nosotros teníamos una estructura bastante estanca, donde teníamos una Secretaría de Diversidad, una Secretaría de la Mujer, una Secretaría de Accesibilidad, una Secretaría de Discapacidad, y las estamos transformando en asesorías transversales desde la alta jerarquía, ¿no? Desde el gabinete político. El Estado puede tener las mejores políticas públicas, pero si no logramos hacer mella cultural en la gente, si no logramos que el reflejo natural de la ciudadanía sea hacia la defensa de los derechos humanos, estamos complicados, porque en realidad lo que estamos haciendo es generar políticas que solamente dependen del gobierno de turno, ¿no? Y no generamos base social. En el entramado, en la maraña estatal, deberíamos lograr institucionalizar en tanto política de Estado a las políticas de derechos humanos. Cuando confundimos participación con Smart City, este es un tema que a mí me preocupa, que está mucho en el diálogo y en el discurso, sobre todo de la derecha, ¿no? Cuando hablamos de participación, hablamos de herramientas de participación y de Smart City, pero no en la construcción colectiva y política de base de la sociedad, que es a donde nosotros deberíamos apuntar, sobre todo pensando específicamente en los derechos humanos. Otro tema es cuando olvidamos la política de escalas. En realidad debería existir una línea estratégica, un trabajo estratégico en todos los niveles de gobierno. Es muy difícil si existen contradicciones en esas políticas, por más transversalizado que esté, llegar a buen puerto. La ideología, sobre todo, en contraposición de la gestión. En realidad, necesariamente la gestión, a mí me gusta poner el ejemplo del auto, ¿no? Uno puede saber manejar muy bien un auto, pero si no sabe para dónde va, es complicado. Entonces, son como algunos puntos que necesariamente la política pública tiene que tener para ser el medio. Lógicamente que la sociedad civil tiene mucho que aportar. Creo que el trabajo allí del tercer sector interrelacionado con el Estado es necesario. Allí hay que lograr generar las sinergias necesarias para poder avanzar, pero la responsabilidad es de quienes la sociedad elige para gobernar y de que a quienes tenemos esa responsabilidad de decisores políticos y administrativos
podamos institucionalizar ese enfoque transversal de derechos humanos. Las políticas, si son públicas, es porque interviene el público, no porque las haga el gobierno. Si no, serían políticas de gobierno. Entonces yo creo que ese es un punto central también que tenemos que reivindicar. Porque si no, de lo contrario, pues estamos entendiendo por lo mismo de acción gubernamental, ¿sí? Y el Estado tampoco es el gobierno, el Estado es también la sociedad, ¿sí? Sino también para la garantía de los derechos humanos necesitamos repensar la relación gobierno-sociedad. ¿Cómo hacer para que la sociedad civil permee a la gestión pública? Y por tanto, ¿verdad?, que las políticas públicas sean realmente políticas públicas y no políticas de gobierno. Y aunque tengamos gobiernos democráticos o progresistas, si no tienen su mirada estratégica los derechos humanos, no avanzan. Cuando el programa empieza a retomar los espacios y el diálogo entre sociedad civil y los entes públicos, pues había un secretario que nos decía que le estábamos imponiendo el programa de derechos humanos cuando es una ley. Sin embargo, para él, el hecho de dialogar con sociedad civil era inaceptable, ¿no? Porque decía, ¿cómo alguien me va a cuestionar a mí, a mis ingenieros, a mis expertos, que estoy mal? Y a partir de ahí no pudimos lograr el diálogo con un ente de gobierno. Entonces, si los derechos humanos no están colocados desde el programa de gobierno, pero no como un apartado, porque actualmente en la Ciudad de México, del programa general de gobierno, existe el capítulo de derechos humanos, pero está en la estructura general, pero no está como la parte que tiene que irradiar a toda la política pública. Vamos a seguir construyendo planes, programas, mecanismos, herramientas, y va a ser muy difícil poder construir esa transversalidad y el compromiso de toda la estructura de gobierno para su implementación. En ese sentido yo comparto plenamente la necesidad de una planificación que sea integral. Claro, ahí el matiz donde está. Yo decía que una de las condiciones era el liderazgo político. Hacer políticas públicas de derechos humanos requiere también un liderazgo político. Si se monopoliza o no desde el gobierno las decisiones. Y yo creo que sí. Pero el problema allí está en el sistema de consulta y en la estrategia de construcción de la política. La construcción de la política tiene que ser en consulta con todos los integrantes de la sociedad civil que estén involucrados y que haya que consultar. Sin esa definición política, obviamente que es muy difícil que existan los recursos económicos. Y allí, esa definición política también viene de un programa político que es elegido por la gente. Luego, obviamente, que cada intendente o intendenta en su momento tiene sus matices a la hora de la gestión. Es tratar de incorporar a la sociedad civil. Siempre teniendo en cuenta que todo lo que es construcción de ciudad es negociación, y en tanto negociación es insatisfacción compartida, ¿no? Por supuesto. O sea, la convivencia necesariamente es insatisfacción compartida y eso hay que asumirlo. La verdad es que creo que hay demasiadas estructuras de participación que en realidad no están llegando al meollo de la cuestión, que es generar empoderamiento de los procesos políticos y de los procesos sociales. Los que sí nos están dando más resultados son los procesos de trabajo en el territorio desde la cultura. A ver, ahí tenemos algunas batallas culturales que hemos ganado. Que cuando se toma, por ejemplo, la definición de la ley de regulación de cannabis, solamente el 20% de la población lo apoyaba. Hoy andamos en el 45%. Y eso es una batalla cultural que se ganó desde la sociedad civil y desde el trabajo en territorio.